La oración no se detiene. Ingresa a nuestra web y déjanos tu petición de oración. Un equipo en nuestra iglesia estará orando por ti y tu petición. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es soberano. Iniciamos. Bendiciones, mi nombre es Jairo Escalante, soy pastor para el ministerio Dios es Soberano. Estoy muy feliz de poder estar hoy con ustedes nuevamente, quiero agradecer su sintonía. Sabes, la Biblia tiene un relato maravilloso de un hombre llamado Zaqueo y cómo él tuvo un encuentro personal con Jesús. Un encuentro que definitivamente todos podemos aprender, todos podemos sacar una enseñanza, y precisamente si está en la Biblia fue porque Dios desea que de ese relato todos aprendamos. Zaqueo, dice la Biblia, era un hombre pequeñito de estatura, pero no es casualidad que haya sido pequeñito, porque aún en la expresión o la caracterización de su estatura, hay algo ahí que Dios quiere hablarnos, hay algo ahí que Dios quiere usar como una metáfora, como un simbolismo para nosotros, para aquellos que tal vez sienten que son pequeñitos delante de Dios, que Dios está como muy lejos de ellos. Bueno, hoy yo quiero hablarte a ti acerca de la historia de Zaqueo y cómo Dios usó a este hombre para traer una gran enseñanza al pueblo de Israel y a nosotros, sus hijos. Yo quiero hoy hablarte de la historia de Zaqueo. Quédate conmigo y escucha esta linda canción. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti.
La Biblia dice en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, la historia de este hombre Zaqueo, y es precisamente la historia que hoy vamos a meditar. Si tienes la oportunidad de tomar tu Biblia y buscarlo, puedes leerlo conmigo. Lucas capítulo 19. Empieza diciendo en el versículo 1 lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús recuerda que aunque sabemos que es Dios, Dios hecho hombre, todopoderoso, el Señor del cielo, la tierra y el mar, cuando Jesús estaba en la tierra en forma de hombre, porque recuerda que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que cuando vino en la forma de hombre, se despojó de la grandeza que Él por ende tiene por ser Dios y Rey del universo. Y vino a la tierra tan humilde que recuerda que nació en un pesebre. El Espíritu Santo puso a Jesús en forma de bebé en el vientre de María y Jesús nació en un pesebre. Jesús pudo haber nacido en un lugar muy lujoso, pero no, fue en un pesebre. Junto a María, el día que estaba dando a luz, habían vacas, habían seguro chanchos, habían otros animales, y ahí estaba Jesús, el creador y dueño del universo, tan humildemente naciendo en un pesebre. Y Jesús, siendo adulto, repito, aunque era Dios todopoderoso, tuvo una profesión o un oficio y era ser carpintero. ¿Sabe? Jesús no tuvo ningún problema con trabajar. En el tanto, él estaba fuera del ministerio antes de ingresar tiempo completo al ministerio. Recuerda que él empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años. Pero previo a eso, su oficio era ser carpintero. Se podría decir que Jesús, humanamente hablando, era un hombre sencillo. Cuando él inicia su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo, comenzó a ir por todas las aldeas a predicar el reino de Dios. El anuncio que el Padre le había dado a él, que él anunciara al mundo. La fama de Jesús ya había llegado a oídos de muchas personas, de ricos, de pobres, de maestros en la ley y aún algunos extranjeros. Era amado por muchos y odiado por otros. Algunos querían matarlo, algunos querían obedecerlo. Aquellos que fueron sanados lo adoraban y lo seguían, pero habían otros que más bien procuraban ver cómo le ponían una trampa para arrestarlo. Todo tipo de personas de cualquier clase social sabían que Jesús estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque su fama había llegado a todos. Milagros que nadie había hecho, Jesús había hecho. Él había convertido el agua en vino. Él había caminado sobre el mar. Había resucitado a un muerto. Y por supuesto había sanado ciegos y leprosos. La fama de Jesús era extraordinaria. Y dice la Biblia que en una ocasión, Lucas capítulo 19 dice, iba caminando por Jericó. Y el versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. Entonces escucha esto. Un hombre rico, de mucho dinero, llamado Zaqueo, que además era jefe, escuchó que Jesús iba caminando o que iba a pasar por Jericó. Entonces, mira qué interesante, un hombre rico y jefe que tenía muchas personas a cargo, escucha la fama de un carpintero. Claro, no era cualquier carpintero, pero al fin y al cabo era un carpintero. Y dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Entonces este hombre rico, jefe, vio una multitud, él quería conocer a Jesús, el carpintero, y como él era pequeño de estatura, vea lo que tuvo que hacer. Dice el versículo 4, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque sabía que Jesús iba a pasar por allí.
El versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende de ese árbol, porque hoy es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había de entrar en la casa de un pecador. ¿Sabes? Aquí está pasando algo extraordinario. Un hombre rico, emocionado de ver a un carpintero. ¿Cómo un hombre rico, famoso, con muchos empleados, se emociona de ver a un carpintero? Por una sencilla razón. Porque Zaqueo tuvo la virtud de ver más allá que su profesión u oficio. Zaqueo tuvo la capacidad de ver en Jesús no solo un carpintero, sino ver que era un profeta, que era el Hijo de Dios, que era alguien que sanaba enfermos, que era alguien que traía liberación. Zaqueo entendió que ese, aunque era un carpintero, aunque humanamente tenía un cargo inferior a él, era superior a él. Y esta humildad le valió para que Jesús le dijera: Zaqueo, baja, que quiero ir a tu casa. Oh, amigo, Jesús está interesado en ir a la casa, al corazón y a las vidas de aquellos que son humildes, que reconocen que no porque tengas un mejor título universitario, un mejor puesto, oficio o carrera, eres mejor o más importante que alguien. Zaqueo nos demuestra en esta historia cuán humilde es, porque siendo un hombre rico estaba emocionado que un carpintero lo visitara. Y repito, porque él pudo ver que Jesús era más que un carpintero, él pudo ver que Jesús era el Hijo de Dios. Por supuesto que Jesús es mucho más grande que cualquier ser humano. Es cierto, mientras estuvo en la tierra fue un carpintero, pero Él es el mismo Dios todopoderoso. Asumió una profesión, un oficio momentánea, porque recuerda que el propósito por el cual Jesús vino a la tierra no era hacer artículos de madera o muebles. Simplemente fue algo momentáneo, fue algo que Él utilizó en el tanto desarrollaba su ministerio en la tierra. Él es la vida misma, la paz, la gracia, Dios mismo hecho hombre. Zaqueo tuvo la sagacidad de ver en Jesús no un oficio o una profesión, sino ver al hombre de Dios, al Hijo de Dios, al Salvador. ¿Cómo ves tú a las personas? ¿Los mides por su título universitario? ¿Les brindas respeto únicamente por el carro que tienen, la casa? ¿Por el léxico que manejan? ¿Por los contactos que tienen? ¿O cuán famosos son? ¿O porque si tú miras así a las personas, es probable que Jesús no pueda venir a tu casa? Porque Jesús solo va a ir a la casa de aquellos que son humildes de corazón, como Zaqueo, que no le importó que este hombre, Jesús, era un carpintero. Él entendió que más que un carpintero era un hijo de Dios. Y eso es una enseñanza poderosa, que tú puedas entender que papá y mamá, aunque tal vez no tengan título universitario, son papá y mamá y por ende merecen respeto. Que tal vez una persona que tú conoces que tal vez se dedica a un oficio que podríamos catalogar como inferior a alguna profesión, que tú igual le brindes respeto y honra, porque con ese oficio, aunque quizás no es al mismo nivel que el tuyo, mediante ese oficio él o ella pueden llevar sustento honradamente a su casa todos los días. Seamos honestos, ¿cuántas personas que pareciera que son inteligentes por sus títulos y su profesión, muchas veces son deshonrados y son culpados de cosas deshonestas? Es que la honradez y la educación no tiene que ver con los títulos, con el carro, con la casa. Tiene que ver con una actitud del corazón. Zaqueo nos enseña el poder que hay en la humildad. Siendo un hombre rico y que tenía muchos empleados, se emocionó porque este carpintero llamado Jesús iba a ir a su casa.
Jesús le dijo: hoy voy a ir a tu casa. ¿Y sabes qué sucede en la historia? Dice la Biblia que una vez en la casa, puestos en pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuadruplicado, perdón. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Jesús en la casa de Zaqueo provocó un milagro. Zaqueo reconoció que había defraudado a otros anteriormente, pero un encuentro con Jesús lo hace recapacitar, y él quiere ahora reivindicarse y cambiar su vida. La humildad va a hacer que usted y yo podemos cambiar nuestra vida. La humildad de reconocer que necesitamos a Jesús va a provocar en nosotros la capacidad de poder cambiar esas áreas de nuestra vida difíciles. Zaqueo no pudo tomar esta decisión hasta que Jesús vino a su casa. Quizás hay personas que han dicho: yo quisiera cambiar mi vida, pero no sé cómo, no sé cuándo. Lo primero que tienes que hacer es que Jesús venga a tu casa. Cuando Jesús vino a la casa de Zaqueo, el Espíritu Santo empezó a trabajar en él, y fue donde él dijo: yo tengo que hacer algo por la gente que he defraudado. Jesús se alegró, el Hijo de Dios. Recuerde que en esa casa Jesús no es simplemente un carpintero. Zaqueo tiene la capacidad de ver que ese que está ahí es el Hijo de Dios, es el Salvador, y por eso él tiene la capacidad de reconocerlo aún como rey. Y Jesús da una declaración poderosa: la salvación ha venido a este hogar. Oh, ¿te imaginas cuán asombroso sería que el mismo Dios hecho hombre te diga: ¿eres salvo? Eso es posible cuando hay humildad, cuando se invita a Jesús, cuando se le permite a Jesús venir a nuestra casa, cuando usted comienza a arrepentirse. Porque ¿qué es arrepentirse? Es pedirle a Dios perdón, pero hacer algo para reivindicarse, no para con Dios, porque la salvación es por obras, sino para de cierta forma reivindicarse con las personas que has dañado y lastimado. Por eso la Biblia dice que cuando nos arrepintamos de nuestros pecados, el que robaba, por ejemplo, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para hacer lo correcto y ayudar al que tiene necesidad. Zaqueo es el vivo ejemplo de alguien que reconoce que necesita a Jesús. Era un hombre pequeñito de estatura. Y quiero finalizar en cuanto a lo que la Biblia dice de esta particularidad. ¿Por qué la Biblia menciona el detalle que era pequeñito de estatura y que tuvo que subir a un árbol? ¿Sabes? Zaqueo pudo haber dicho con su dinero: que me suban, que alguien me cargue. Pero él tuvo que tomar la iniciativa de hacerlo por sí mismo. ¿Sabes? ¿Qué tú estás haciendo por acercarte a Dios? ¿Qué pasos de fe estás haciendo por acercarte a Dios? ¿Quieres que todo venga a tus manos? ¿Que otros hagan todo para que tú te acerques a Dios? Posiblemente si esa es tu actitud, no tienes la actitud de Zaqueo y no verás lo que Zaqueo vio. Hombres como Zaqueo, mujeres con la actitud de Zaqueo son capaces de, a pesar de sus limitantes, a pesar de sus limitaciones, hacer algo más y subirse a un árbol si es necesario, con tal de llamar la atención de Jesús. ¿Qué puede ser llamar esa atención de Jesús? Puede ser que hoy tú lo invoques. Puede ser lo que tú hoy hagas por llamar la atención de Jesús. Hoy yo te quiero decir: sé como Zaqueo, y verás cómo Jesús transforma tu vida y perdona tus pecados. Si hay alguien que me está viendo hoy que dice: yo quiero a Jesús en mi corazón, repite esta oración después de mí. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Ven a mi corazón, lávame con tu sangre. Yo reconozco que usted murió por mí y resucitó al tercer día. Hazme uno de tus hijos. Amén y amén. ¿Sabes? Aquellos que son como Zaqueo recibirán una gran bendición de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos. La paz y el favor de Dios está contigo hoy, mañana y siempre. Amén y amén.